Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Camila, soy reciente de segundo año de medicina interna. Hoy vamos a hablar sobre pues, la evidencia y dentro del formato de la metodología PICO para investigar una pregunta clínica, que en este caso decidí hacerla sobre el ayuno intermitente con fines de pérdida de peso. Entonces, la obesidad, digamos que es una condición que está descrita hace mucho tiempo, desde más o menos hace 2500 años. Hipócrates la venía describiendo en los diferentes textos, pues como que tenemos de esa época. La OMS actualmente entonces lo define como una acumulación excesiva o anormal de grasa que puede condicionar pues un riesgo para la salud. Y de hecho, más o menos en el 2017 se hizo un consenso, pues digamos que de las diferentes sociedades americanas de endocrinología, donde se definió como una enfermedad crónica basada en adiposidad, y ese debería ser como el nuevo término que utilizamos, porque digamos que ya sabemos que mundialmente pues es una epidemia que está asociada en muchos desenlaces perversos, pues como en salud, y digamos que la prevalencia, además, a nivel global se ha triplicado en los últimos 40 años y eso se ha visto mucho más, digamos que en nuestra región, que es Latinoamérica, donde ha crecido en mucha mayor proporción al resto del mundo, posiblemente pues como por todo el desarrollo que hemos tenido. Es el causante principal, o sea, es la enfermedad como subyacente que precede al resto de enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas más común. Entonces sabemos que como esta es la principal causa de mortalidad a nivel mundial, pues tiene ahí algo muy grande pues como de enlace. Y además aumenta por sí solita la morbilidad y la mortalidad, viéndose por ejemplo en la curva de Nu que podemos ver aquí a la derecha, como por encima de 25, del índice de masa corporal de 25, va aumentando la mortalidad hasta un 30% por cada aumento de 5 en ese índice de masa corporal. Entonces, por sí solita es un factor de riesgo para muchas otras cosas y por eso es que es un problema tan grande de salud pública, digamos que a nivel mundial. Entonces, sabemos que tratarla, lo que implica pues como una significancia clínica de perder más o menos del 5 al 10% del peso, por sí solita me va a ayudar a reducir esa incidencia de esas enfermedades, digamos que principalmente ateroscleróticas, como la diabetes tipo 2, la mortalidad cardiovascular, las mejoras en todo el perfil lipídico de la sangre, las mejoras en presión arterial, las mejoras en la apnea obstructiva del sueño y las mejoras en calidad de vida relacionada con la salud. Perdón, Alejo, ¿puedes ir aceptando a la gente, porfa? Que me llegan como las notificaciones. Eh, bueno, entonces, digamos que se conoce pues como esta amplia gama de comorbilidades que puede llevar a padecer obesidad, entonces impactarla ha sido pues como algo que hemos tratado de buscar por los últimos décadas, incluso pues cuando se empezó a desarrollar como esta epidemia. Entonces, dentro de la regulación del peso corporal, lo básico y lo poquito es que el consumo debe ser igual al gasto energético y eso me va a llevar a un balance en el cual el índice de masa corporal va a estar en unos rangos pues como de los deseados. Pero no es tan fácil como eso porque sabemos que hay muchos factores que juegan a regular tanto el consumo como el gasto energético dentro de cada metabolismo, dentro de cada persona y principalmente y en su gran mayoría van a ser factores genéticos con todas las hormonas que pues digamos que subyacen a la sensación de hambre, a la necesidad, los requerimientos metabólicos, pero también son factores biológicos y psicosociales que van a estar muy asociados como a todo esto. Entonces, ¿qué tenemos actualmente? Si decimos que clínicamente deseamos o que es esperado o que es deseado perder un 5 o un 7% de peso y esa es como la meta inicial, digamos que me estoy basando en este consenso de la Asociación Americana de Endocrinología, donde principalmente ellos definieron que las terapias deben basarse en una promoción de estilos de vida como primer paso y como digamos que acción central en cuanto a todo el tratamiento, pues a toda la estrategia del tratamiento, estrategias de manejo integral y duradero, además de manejo de todas las complicaciones que esto lleve, pero lo más importante y lo que quiero resaltar es ese cuidado del paciente por medio de la contextualización. No todos los pacientes tienen la misma capacidad económica, neurológica, pues neurocognitiva y todo eso, entonces es lo más importante. Entonces, básicamente, el estilo de vida, como dijimos, debe ser la acción central. Una restricción calórica es la primera línea en cualquier estrategia de reducción de peso. Más o menos, esto logra una pérdida del 5 al 10%, dependiendo como qué tan adherentes seamos a la restricción calórica. Y ya el ejercicio, que en realidad se ha visto que tiene una reducción muy modesta, hasta 1.6 kilos, lo que se ha estudiado, pero es dosis dependiente y usualmente se debe asociar a la dieta para modificar un montón de otras cosas como de composición corporal. Y ya dentro de lo farmacológico, entonces, la primera línea actual definitivamente, la semaglutida y liraglutide como los GLP-1, como vemos en la tablita de la derecha, pues pueden lograr
disminuciones de peso hasta 14-16%, lo que no vamos a lograr solamente con dieta. Entonces, tener esto en cuenta pues, en pacientes que tengan unos requerimientos de perder mucho mayor cantidad de peso. Entonces, ya hablando propiamente del ayuno, digamos que evolutivamente tiene mucho sentido, pues nuestros ancestros cavernícolas estaban como acostumbrados a esos periodos prolongados en los cuales podían cazar un animal, pero después iban a tener muchos días o incluso, pues sí, horas o incluso días de que no iban a tener ningún aporte calórico. Entonces estaban acostumbrados incluso a cazar y a hacer, digamos que actividad física pues de alta intensidad haciendo esos periodos de ayuno. Entonces evolutivamente tenemos como cierta programación biológica que puede hacer que sea factible el ayuno. Posteriormente, ya pues como digamos que en los últimos 2000 años las religiones y las personas lo utilizaron más como con fines de ganarse pues como alguna premiación, digamos que en la religión, como con fines políticos, y pues recordemos pues como las huelgas de hambre, por ejemplo, de Gandhi y todo esto. Ya más o menos en los 1800 fue que se empezó a utilizar o a investigar como con fines medicinales, inicialmente, por ejemplo, como tratamiento de la diabetes cuando no existía la insulina, como tratamiento de diferentes cosas, y se vio pues como que estaba dando pues como algunos desenlaces favorables. Ya más o menos en 1900, pues y en el último siglo, entonces se vio, por ejemplo, los efectos benéficos en otros aspectos, como la cetosis para el tratamiento de la epilepsia, y como todo esto podía producir cambios intracelulares que tenían mucho sentido. Entonces, actualmente, y eso es como donde se está creando el boom, se ha visto pues por modelos principalmente animales que ya se está traduciendo en humanos, que sirve para muchas cosas como enfermedades neurológicas, principalmente neurodegenerativas, autoinmunes, para el cáncer y todos los efectos sobre la microbiota intestinal, que sabemos que esto también se ha aplicado en las diferentes esferas pues como de las otras patologías. Y entonces, ¿por qué funciona? Digamos que hay ciertas adaptaciones fisiológicas que tienen sentido y que quiero que lo que nos quede claro es que el fin último del cuerpo cuando está en un estado de ayuno o de no consumo calórico es como minimizar procesos anabólicos de síntesis, de crecimiento y reproducción, es decir, se favorece como la regeneración, la reparación, como la revisión de los procesos intracelulares que se venían llevando a cabo. Entonces esto es muy bonito porque trata de conservarse, pero de mejorar lo que ya tenemos. Entonces, cuando se depleta la fuente normal de la glucosa que utilizamos para el ATP, que es el glucógeno, que usualmente esto pasa en las 18 a 24 horas, pero va a depender mucho de cada metabolismo. Entonces se recurre, digamos que al tejido adiposo o a las grasas como fuente energética para hacer, digamos que gluconeogénesis. Entonces esto es principalmente por la beta-oxidación, y principalmente lo que se genera es el beta-hidroxibutirato como cuerpo cetónico. Entonces ese beta-hidroxibutirato puede servir tanto como comida, pues nutrientes para los órganos que lo necesitan, pero también pues como no es el fin de esta presentación, pero por ejemplo puede cambiar la señalización celular e incluso estimular pues como ciertas sustancias cerebrales que van a llevar como a esa reparación. Pero traduciéndolo como a la fuente energética, entonces esto básicamente lo que hace es entrar directamente como al ciclo de Krebs con el acetil-CoA, y eso pues va a generar ATP y va a llevar finalmente a que tengamos sustrato energético para que el cuerpo siga funcionando. Pero como vemos en la gráfica en la derecha, entonces también se ha visto que esa restricción de beta-hidroxibutirato también tiene unas funciones de señalización intracelular que activa entonces diferentes factores de transcripción de segundos mensajeros como el CREB, factor nuclear kappa beta, bueno, múltiples otros. Estimula vías, por ejemplo, como la del emetor, que va a regular la autofagia, entonces el reciclaje de todos los nutrientes, pues, la adecuación como del plegamiento de las proteínas y todo esto a nivel celular. Y lo más importante es que hace esas como oscilaciones entre los sensores neurobioenergéticos, neurológicos y bioenergéticos, perdón, como es el equilibrio entre el NAD, el NADH, el ATP y el AMP y el acetil-CoA y el CoA, y eso digamos que todo lleva incluso a modificar la epigenética. Entonces es por eso que se ha visto como que tiene tantas aplicaciones posibles dentro de varias esferas del cuidado del paciente. Entonces, dentro de los más descritos, los tipos de ayuno que existen, aunque hay demasiadas variaciones, vamos a ver, es el del día alterno o el ADF, donde pues se alterna, como su nombre lo dice, un día se ayuna, un día se consumen las calorías normales. El 5-2, que es una forma, digamos, modificada, porque simplemente se ayuna 2 días a la semana no consecutivos y el resto de días se consumen las calorías normales. O el TRE, que es comer en tiempos restringidos, que se puede hacer en ventanas de 8 o 16 horas, el consumo pues como total de las energías en el día. Digamos que dentro de estos los que más han mostrado utilidad en pérdida de peso, porque ese es el enfoque de la charla, han sido el ADF y la dieta del 5-2. El TR todavía no se ha visto que tenga como tan buenos desenlaces clínicos o que cumpla con esa significancia clínica de 5 al 7% de reducciones de peso.
Y esto digo que hay muchos tipos, es porque vemos que cada protocolo, cada persona lo puede hacer de manera diferente, restringiendo en el día de ayuno cuánto se va a consumir, cuánto no. Y entonces es por eso que es difícil como establecer estos solamente 3 patrones, pero más o menos es como la tendencia. Dentro de las indicaciones y las contraindicaciones, pues es difícil. En general no hay como unas indicaciones muy claras, pero sí hay ciertas como contraindicaciones o personas que no se sabe todavía muy bien quién se puede usar o no, y es principalmente como personas menores de 12 años, a personas ancianas que no tengan como la misma capacidad de regulación, personas que tengan trastornos de la conducta alimentaria, y personas pues obviamente con índices de masa corporal por debajo de 18 por todo lo que eso implica. Y ya, obviamente las embarazadas y en periodo de lactancia pues también es una población muy incierta. Entonces yo quise pues como más o menos indagar, porque claramente pues en mi casa estoy sesgada, pero se ha hablado del ayuno intermitente, pero también he tenido muchos pacientes, profesores, doctores, familiares que no son médicos que me han preguntado, y en realidad para mí es algo que es muy común y es como muy usual haberlo oído, pero yo quería saber si de verdad sí se está utilizando. Entonces en la primera gráfica pues vemos un grupo, bueno, encuesté pues como a un grupo, digamos que de endocrinólogos, internistas, nutriólogos, principalmente me respondieron pues como endocrinólogos, que son los más encargados de esta patología de obesidad, y digamos que en menos del 75% recomiendan el ayuno en más del 25% de los pacientes, es decir, no lo recomiendan en la mayoría de sus pacientes. Cuando pregunté, bueno, eso es en cuanto a ayuno como única medida, pero cuando lo cambié la pregunta a si se utilizaba en conjunto como con otras medidas, pues aumentaron las proporciones y digamos que se hizo lo que se debería hacer, y es como un conjunto de una estrategia de pues como de múltiples intervenciones. En general, se estimó correctamente que el porcentaje de peso deseado para perder o meta con el ayuno intermitente es del 5 al 10%. Digamos que la mayoría de personas saben que, digamos que ese es el tope al cual podemos lograr llegar. Y donde se dividió más como la pregunta es si se consideraba que había evidencia robusta sobre si lo respaldaba o no lo respaldaba, donde pues en realidad estuvo muy pareja las respuestas entre sí, no, y prefiero no responder. Pero la que más cambió, pues como todo el panorama, es si se usa personalmente o se ha recomendado a algún familiar o persona que no esté a su cargo como médico, donde aquí la mayoría, o sea, el 75% respondieron que sí. Entonces, digamos que hay una diferencia entre lo que se está recomendando y lo que se está haciendo como obviamente por fines, pues como de ese fallo en la evidencia. Entonces, digamos que para la pérdida de peso tiene muchas ventajas, como la plausibilidad biológica que ya les acabo de mostrar, porque finalmente lo que lleva es a esa restricción calórica. La evidencia se asocia pues como a disminución del peso, pero también a diferentes desenlaces individuales en salud independientes a la pérdida de peso. Obviamente es de muy bajo costo, de amplia disponibilidad, cualquier persona lo tiene que hacer, no requiere ninguna inversión económica, y digamos que se tenía la concepción que es más simple. Los estudios iniciales de antes del 2010 principalmente mostraron que se prefería porque era mucho más fácil usted simplemente restringir las horas al día en las que comía y no simplemente tener que restringir y contar calorías en cada comida. Pero tiene ciertas dificultades, y ese es como ese paradigma de que genera constipación, diarrea, náuseas, irritabilidad, mareo, fatiga, incluso pues la hipoglicemia, aunque sabemos que en una persona que no tiene factores de riesgo no debería por qué suceder, y que puede estar contraindicado en los trastornos de la conducta alimentaria porque favorece precisamente como ese mismo patrón neurológico que se hace. Estas poblaciones también se excluyeron en los pacientes, entonces todavía es una población muy incierta. Pero entonces a raíz de eso, pues yo me planteé la pregunta de si se sirve como el ayuno intermitente para el manejo de la obesidad. Entonces aquí surgió como la pregunta metodológica. Yo quería investigarlo en una población de adultos sanos con obesidad o sobrepeso. La intervención sería entonces el ayuno tipo 5-2 o el ADF, que es el día alterno, comparado con una restricción calórica diaria y los desenlaces principales de pérdida de peso, pero quería evaluar qué se había estudiado en los ensayos de la seguridad también. La estrategia de búsqueda se hizo así, entonces las diferentes palabras clave con los sinónimos pues del ayuno, asociado a la palabra clave pues como de pérdida de peso, filtrándolo por ensayos clínicos aleatorizados, controlados, metaanálisis y revisiones como sistemáticas en humanos y que estuvieran en inglés o en español. Y también se utilizó artículos de revisión y de metaanálisis, como algunas de sus referencias se tuvieron en cuenta para ayudar pues como en la búsqueda. Quería simplemente resaltar como el boom que ha tenido a partir más o menos del 2007. Vemos como la mayor cantidad de artículos obviamente se encuentran en esta época, y es cuando se empezó a encontrar como todos estos mecanismos celulares. Entonces, en las diferentes plataformas, finalmente terminé quedando con 16 artículos. El resto se descartaron pues como por título abstract, en realidad no cuadraban con la pregunta de investigación. Y de esos entonces se descartaron múltiples. Finalmente terminé quedando con 2 ensayos clínicos y con 2 metaanálisis,
la mayoría de los que descarté cuando se revisó el texto completo, entonces era porque no había mucha homogeneidad en la duración del tiempo, es decir, en algunas se intervenía por 2 semanas, en algunas se intervenía por más de un año, entonces no había cómo compararlo porque sabemos que la pérdida de peso tiene pues como un pico máximo dentro de los primeros meses. Descarté muchos que el desenlace primario no era la pérdida de peso, sino que querían estudiar como cambios en las hormonas, todo esto. Descarté múltiples, donde también se incluía como un brazo de intervención de cambios en la rutina del ejercicio o pacientes que no fueran sedentarios. Habían algunos ensayos en los que el día de ayuno implicaba consumo de 0 calorías y pues digamos que eso dificulta mucho más la adherencia y no es lo que tampoco se recomienda, entonces los descartaba. Y también habían ciertos estudios que solamente incluían mujeres o hombres, entonces básicamente por eso fue como las principales razones por las que se descartaba. Entonces, ahora sí, vamos a mirar pues como la evidencia que dice y vamos a empezar con este primer ensayo clínico que se publicó en JAMA en el 2017, temporalmente es el más antiguo que voy a analizar y fue publicado pues por el doctor Trepanowski, entre muchos otros autores que han publicado ciertas cosas de esto. Entonces, la descripción general de este artículo es que se comparaba el ADF versus la restricción calórica diaria o la restricción calórica continua, pues o CCR por las siglas. También tenían un tercer brazo que era control, pero lo importante y por qué lo incluí es porque analizaban cada uno de los grupos. El diseño entonces era un RCT prospectivo realizado en Chicago, en Estados Unidos, en una universidad, y el reclutamiento fue entre el 2011 y el 2015. Estudiaron 100 pacientes que eran adultos obesos pues por el índice de masa corporal y la intervención se hizo por 6 meses, pero el seguimiento se hizo por 12 meses para evaluar cómo se mantenía la pérdida de peso. El desenlace primario fue el cambio de peso corporal en kilogramos y entre los desenlaces secundarios querían buscar la adherencia a la intervención y los indicadores de riesgo cardiovascular. Entonces, el cálculo muestral, digamos que ellos estimaron unas pérdidas más bien altas en el grupo del ayuno intermitente de a un 15% en los 6 meses y en la restricción calórica diaria de 10%. Y es así como calcularon que necesitaban más o menos 90 participantes, o sea, 30 por grupo. Durante el reclutamiento y el desarrollo vieron que por las pérdidas que eran inesperadamente altas se tuvieron que subir a 100 participantes para poder aumentar pues y como llegar al poder estadístico que se necesitaba. Como les dije, entonces era la medida promedio de kilos de peso en kilogramos con un intervalo de confianza del 95%, con la significancia pues de P menor a 0.05. Se hizo un análisis por intención a tratar, es decir, los pacientes que abandonaban pues se seguían analizando en el desenlace final. Y el análisis por modelo lineal mixto, que simplemente es una manera de agrupar como esos valores de los diferentes pesos de la misma persona y agrupar qué son de ellos, pues lo cual es un diseño estadístico pues como adecuado para las variables que se midieron. Entonces, los pacientes se reclutaron por medio de volantes alrededor de toda la ciudad, llegábamos como a la universidad, se daba el contacto y se tamizaban por cuestionario, índice de masa corporal y una prueba de embarazo. Los criterios de inclusión fueron pacientes entre 18 y 65 años, con un índice de masa de 25 hasta 40, que fueran sedentarios, o sea, que hicieran en promedio menos de 60 minutos de actividad en los últimos 3 meses y se excluyeron pacientes con enfermedad ya cardiovascular establecida, que tomaran medicamentos que pudieran alterar los resultados, que tuvieran fluctuaciones de peso pues como muy altas en los últimos 3 meses, que estuvieran perimenopáusicas o cualquier condición hormonal y que tuvieran tabaquismo activo. Entonces, en general, la edad promedio de los pacientes, pues como en este estudio fue de 44, con un peso promedio de 96 kilos y un índice de masa corporal de 35. 60% eran de raza negra, 32% de raza blanca, y hubo una predominancia de mujeres más o menos de un 80%, pero fue distribuido igual en los 3 grupos y no hubo ninguna diferencia significativa, digamos que entre la población, entre los 3 brazos. Entonces se aleatorizaba y se estratificaba según sexo, edad e índice de masa corporal en 3 bloques, era el ayuno pues ADF, la restricción calórica continua o el brazo de control donde pues se les instruía simplemente comer normal. Hubo 34 pacientes en el brazo del ADF, 35 perdón, en el de la restricción calórica y solamente un 69% completaron el estudio. Entonces hubo muy altos niveles de pérdidas, principalmente en el brazo del ayuno intermitente, un 38% de pérdidas fueron en este, y principalmente los motivos que los salto acá es porque estaban insatisfechos con la dieta que se les había prescrito. ¿Cómo se hizo la intervención entonces? El grupo del ADF en la primera fase, pues que es en la fase de pérdida de peso, que es entre los meses 1 y 6, los 3 primeros meses se dio el aporte de comida, los 3 segundos meses simplemente basado en eso y consejería nutricional se restringió entonces en el día del ayuno consumir solamente el 25% de las necesidades calóricas entre el lapso de las 12 y las 2 de la tarde y el día del consumo se consumía un 125% de los requerimientos repartido equitativamente entre las 3 comidas.
En el grupo de la restricción calórica diaria se les instruía y se les aportaba lo mismo, entonces el 75% de las restricciones de los requerimientos nutricionales repartidos en las 3 comidas, y en el grupo control se les daba la instrucción de mantener el peso sin cambios en la alimentación o el ejercicio y sin consejería nutricional. En la fase de mantenimiento de peso se hacía un recálculo del consumo energético, porque la tasa metabólica después de la pérdida de peso obviamente iba a cambiar y los requerimientos no iban a ser los mismos, y se les instruía entonces ya por sus propias cuentas de que los pacientes del grupo de la ADF consumieran un 50% el día del ayuno entre las 12 y las 2 de la tarde, y 150% repartido en 3 comidas. El grupo de la restricción continua simplemente el 100%, y el grupo control no cambiaba. Se les instruía entonces más o menos consumir una dieta balanceada, 30% de grasas, 55% de carbohidratos y 15% de proteínas. Y entonces lo que se medía y en las diferentes citas lo que se iba midiendo eran las siguientes cosas. Entonces el peso obviamente se hacía una medida basal y después mensualmente con una bata hospitalaria, pues bajo ciertos protocolos. Se medía la grasa visceral, se medía la actividad física por medio de este dispositivo para asegurarse que esto no fuera una variable confusora. Se medía la dieta y la adherencia cada 3 meses con un diario de 7 días, o sea, en el cual el paciente iba anotando todos los días como lo que se comía, y eso se evaluaba en la cita, y diferentes paraclínicos pues de perfil cardiometabólico, presión arterial y todo esto. Entonces se calculaba el consumo energético y la restricción energética por un método que se llama de agua doblemente marcada. Simplemente pues es algo que se utiliza para la investigación, para calcular esto, digamos que de adecuada forma. Y dentro de la adherencia se consideraba adherente la ingesta que no superaba por 200 kilocalorías lo prescrito. Entonces, en los resultados, primero, antes de la pérdida de peso, ellos quisieron analizar cuánto se consumió y cómo fueron esas diferencias. Entonces, aquí vemos, pues, estos dos a la izquierda son los de la ADF, o sea, los del ayuno intermitente, y a la derecha la restricción calórica diaria. Y vemos como entonces en el día de ayuno para este grupo hubo una diferencia estadísticamente significativa entre lo que se les decía que debían consumir y lo que en realidad consumían a los meses 3 y a los meses 6, o sea, en la fase de pérdida de peso. En los días de consumo siempre hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero los pacientes consumían menos. Es decir, en los días de ayuno consumían más de los que se les decía, pero en los días de consumo usual, o el día pues que podían comer normal, siempre consumían menos en todas las fases del estudio. En la restricción calórica diaria en realidad fue muy homogéneo, solamente hubo una diferencia estadísticamente significativa al mes 9, pero pues digamos que no impactó tampoco en los desenlaces. Digamos que entonces aquí podemos concluir que hubo mucho mayor adherencia en el grupo de la restricción calórica continua, pues porque fue más homogéneo pues como los resultados de la adherencia. Y ya ahora sí, entonces en cuanto a la pérdida de peso, vemos cómo nos compararon como entonces el grupo del ayuno intermitente versus el de restricción calórica, el del ayuno versus el control, y el de la restricción calórica continua versus el control. Entonces, lo principal es que los dos grupos perdieron peso con respecto al control, los dos fueron exactamente iguales a los 6 meses, y a los 12 meses, pues digamos que todavía seguían siendo muy parecidos, pero cuando comparamos entonces en realidad el grupo del ayuno versus la restricción normal, no hubo una diferencia estadísticamente significativa, solamente de menos 0.7 kilos a los 12 meses y de 0 a los 6 meses. Es decir, pues como que no hubo un cambio en lo que se lograba perder el peso, y no se cumplió pues como la teoría de los autores. Aquí vemos entonces como graficado aquí la fase de pérdida y aquí la fase de mantenimiento. Vemos como entonces hubo una tendencia muy homogénea con respecto a los controles de disminuir de peso, que se recuperaba en cierta medida, digamos que 1 o 2 kilos, pues como máximo, que ellos dicen que fue estadísticamente significativo, pero no con respecto a la restricción calórica, sino con respecto al basal, y vemos pues como el curso de la pérdida de peso. En los desenlaces secundarios en realidad no hubo pues como mayor cosa. Inicialmente se vio como una diferencia estadísticamente significativa a los 6 meses con el ayuno versus la restricción calórica en cuanto al HDL y LDL, pero a los 12 meses ya se igualó y no hubo pues como ninguna diferencia en cuanto a presión arterial, perfil lipídico, glicemia y todo esto. La restricción energética entonces fue muy similar en los dos grupos, es decir, dijeron que los dos grupos se restringieron en igual medida, o sea que no fue una variable confusora. La actividad física, todas esas otras cosas que midieron tampoco tuvo diferencias estadísticamente significativas, y se hizo un análisis de sensibilidad con pues sexo, raza, las variables en el modelo mixto, y no afectó pues los resultados. Entonces el autor concluye que el ayuno no resultó superior ni inferior a la restricción calórica continua en adherencia, pérdida de peso, mantenimiento de peso o índices de riesgo cardiovascular, pero que los pacientes en el grupo del ayuno iban convirtiendo progresivamente su dieta
a una restricción calórica continua, es decir, consumían más en los días que no se podía y menos en los días que sí se podía, siendo pues como muy parejo a medida que pasaba el tiempo. Hubo una mayor tasa de pérdidas en el grupo del ayuno por insatisfacción con la dieta, entonces eso es algo importante, y que los diarios nutricionales entonces mostraron consumo siempre de comidas extras a las proporcionadas en los días del ayuno, lo que muestra pues como mala adherencia. A futuro ellos pues como que proponen buscar esos rasgos comportamentales y cómo las hormonas del apetito influyen como en todas esas cosas. Las limitaciones, según ellos, es que fue una corta duración de la fase de mantenimiento, porque usualmente a lo largo de los diferentes años es que se va viendo cómo se va volviendo como al peso inicial. El grupo de control fue imperfecto porque no les daban la comida, sino que se les aconsejaba pues como consumir lo normal. No contaban con grupos control en el cálculo de la muestra inicial, entonces por eso les tocó aumentar la cantidad de pacientes, y por las pérdidas pues tuvieron una reducción del poder muy importante. Los adultos obesos, entonces metabólicamente sanos, también pueden confundir los desenlaces de todo el perfil de riesgo cardiovascular, y ellos dicen que la validez externa o la capacidad de generalizar los hallazgos de estos estudios están muy limitados por la forma de reclutamiento que se tuvo, que fue unos volantes pues, a voluntarios en la ciudad. Conclusiones propias de este estudio entonces es que no se reportaron eventos adversos ni desenlaces en seguridad, hubo un reclutamiento voluntario y aún así hubo muchas pérdidas y poca satisfacción con la dieta. Digamos que por criterios de inclusión y exclusión muy bien definidos, se orientó muy bien una pregunta, y digamos que eso puede ayudar pues como a la validez. Sin embargo, es cuestionable por esas pérdidas y por los sesgos que eso pueda representar, a pesar de que no es un fallo metodológico del estudio, sino más de la intervención. Los resultados muestran entonces no inferioridad en la eficacia, pero sí con menor adherencia. Bueno, el segundo ensayo entonces es este que se hizo en Noruega en el 2018 y se publicó en la revista de Nutrition, Metabolism y Cardiovascular Diseases, y el objetivo era comparar los efectos del ayuno intermitente o el consumo restringido versus la restricción calórica continua en la pérdida y mantenimiento de peso y algunos otros factores cardiometabólicos. Fue prospectivo, reclutamiento entre el 2015 y 2016, lo mismo 100 pacientes obesos, pero también con obesidad abdominal y por lo menos un componente de síndrome metabólico. Entonces aquí cambia un poquito la población entre 21 a 70 años y con un índice de masa corporal en obesidad. Lo mismo, 6 meses de intervención, 12 meses de seguimiento, y lo que medían era el cambio en peso al año y secundariamente los cambios en el peso a los 6 meses, circunferencia abdominal y factores de riesgo cardiometabólicos. Fue un ensayo de no inferioridad donde más o menos estimaron que se necesitaban 50 participantes por grupo para la diferencia de al menos 2 kilos entre los dos grupos, con un poder de 80%, alfa de 0.05 y una significancia estadística de P menor a 0.05. Lo mismo un análisis por intención a tratar y el modelo lineal mixto. Y las medidas estadísticas entonces que se utilizaron fue para las medidas para comparación entre los dos grupos el test de ANOVA, y dentro de cada grupo para mirar la tendencia la medida del t-test. Se reclutaban por medio de volantes o publicaciones en la página de Facebook de la Universidad de Oslo. Incluyeron pacientes entonces adultos con un índice en obesidad, circunferencia abdominal que les daba para ser obesos abdominalmente, y algunos de los criterios por perfil lipídico, presión o glicemia en ayunas que clasificaran para síndrome metabólico. Excluyeron obviamente pacientes diabéticos en manejo con insulinas o con incretina, cirugía bariátrica, medicamentos que afectaran la pérdida de peso o afectaran los desenlaces, y trastornos de la conducta alimentaria y patologías psiquiátricas, también patologías por consumo de sustancias que afectaran pues como los desempeños dentro del estudio. Aquí estuvo mucho mejor repartido, 50% mujeres, una edad promedio de 48 años y un peso promedio de 107 con un índice de masa corporal 35, entonces eran un poco más obesos que en el estudio anterior. Aquí habían solamente 2 brazos, era una estratificación que se asignaba por computador basada en sexo y en índice de masa corporal, y solamente hubo 4 pérdidas entonces en el grupo del ayuno intermitente al final de los 12 meses y 3 en el grupo de la restricción calórica continua. Finalmente, entonces se tamizaron 128 pacientes y se incluyeron 54 en el brazo del ayuno intermitente y 56 en el brazo de la restricción calórica continua. Aquí la intervención entonces fue, digamos que similar. Recordemos que este era un análisis del día de 5-2, a diferencia del pasado que era de ayuno alterno. Los requerimientos se calculaban basados en esta fórmula, que es la fórmula de Mifflin. Ya no se hacía pues como el método de agua doblemente marcada. Se hacían planes nutricionales personalizados, y lo más importante es que aquí incluyeron métodos y consejería cognitivo-conductual en todos los pacientes para mejorar la adherencia. Entonces esto también va de mano con la intervención que se hizo. El grupo del ayuno intermitente ayunaban entonces 2 días no consecutivos y consumían las comidas usuales el resto de los días semanales, o sea 5, y en el día del ayuno entonces se restringía a que los hombres consumieran 600 calorías, las mujeres 400,
y que todo podía ser o en una comida o en repartirlo en 3 comidas. Obviamente aquí pues es mucho más flexible que lo que vimos en el estudio anterior. El grupo de la restricción diaria se hacía el cálculo por la fórmula de Mifflin, se hacía pues como si ayunaran 2 días a la semana, cuánto se iba a restringir en cuanto a ese total semanal, y esa cantidad se repartía equitativamente entre los 7 días para que todos los días ayunaran, pues, o restringieran lo proporcional, pues, como al otro grupo. Se recomendaba una dieta mediterránea, entonces grasas de 30 al 35%, carbohidratos hasta un 50% y 20% de proteínas. Aquí el seguimiento, entonces, la adherencia y la dieta se evaluaba lo mismo con un diario nutricional de 7 días, pero se evaluaba cada 3 meses, obviamente el basal y después cada 3 meses. Las citas de seguimiento se hacían por un total de 10 citas repartidas en esa fase inicial de pérdida de peso, cada 2 semanas por 8 semanas, después mensual por 6 meses, y la fase de mantenimiento se les aconsejaba a los pacientes hacer como una autoevaluación del peso semanal, es decir, pesarse cada semana, y se podían solicitar citas o consejería nutricional telefónicamente para ayudar pues como a ciertas asesorías. Se hacía una cita final y se les explicaba que se iba a hacer esa medición del peso final a los 12 meses, y se hacía entonces la medición del peso después de un ayuno de 10 horas. Se medía también en este entonces la percepción de bienestar, el hambre y como qué tanto se comió en exceso por una escala análoga del 1 al 10, y se hacían mediciones que eran no cegadas, mediciones no cegadas, pero se recopilaba los datos hechos por personas cegadas. ¿O cuándo? ¿Cuándo tienes la cita? Bueno, dentro de los resultados, entonces, perdón. Entonces, en los resultados, vamos a mirar inicialmente pues como el recuadro azul, que es el que importa, y es cuando hicieron como la diferencia entre los dos grupos del ayuno y la restricción intermitente, haciéndolo entonces por una diferencia que entonces basalmente pesaban más o menos 107 kilos, a los 3 meses se redujeron hasta 7 y a los 6 meses continuaron reduciendo el peso. Entre los dos grupos no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Vemos como al final de los 12 meses en realidad tampoco la hubo, más o menos se perdió entre 8 kilos y 9 kilos con un aumento significativo, pues como digamos que del peso por 1 kilo solamente en el grupo del ayuno intermitente. Entonces la diferencia pues entre los dos grupos era lo que estábamos buscando, y digamos que ya los valores posteriores a la intervención ya se consideran pues como por fuera de protocolo ese aumento en el peso que ellos mencionan que fue estadísticamente significativo. Entre los resultados, entonces, no hubo eventos adversos serios, mencionaron los porcentajes, sin embargo, no hubo como un cálculo estadístico de esto. En el grupo de la restricción continua, entonces, hubo un 3% de pacientes que reportaron mareo, 5% que reportaron cefalea leve y náuseas leves, un 2%, mientras que en el grupo del ayuno, 11% presentaron mareo, 20% cefalea leve, 6% náuseas leves, y se alteraba el sueño en un 2% de los pacientes, sobre todo en las primeras semanas. Estos todos se vieron más como en las primeras semanas. Entonces ellos mencionan los porcentajes, pero no mencionan pues como la cantidad de pacientes, lo mencionan solamente en el texto, y no hubo como una medición si fue estadísticamente significativo o no. Dentro del consumo energético, la actividad física y la tasa metabólica no hubo ninguna diferencia entre los diferentes grupos. En el grupo de restricción total, entonces se restringió en el grupo de ayuno continuo, entonces un 26%, y en el grupo de ayuno intermitente 28%. Tampoco se cambió la tasa metabólica basal y la actividad física, y tampoco hubo cambios dentro de cada grupo, pues en las diferentes mediciones a través del tiempo. En la sensación de hambre y bienestar se utilizaba una escala donde 1 era muy poco y 10 era mucho, y vemos como es estadísticamente significativo que en el grupo del ayuno intermitente mencionaban pues que tenían mucha más sensación de hambre cuando estaban haciendo la intervención. En los desenlaces secundarios no hubo ninguna diferencia, se midió más o menos lo mismo que en el pasado: frecuencia cardíaca, glicemia, todo el perfil lipídico, algunas otras como hemoglobina glicosilada, y en ese midieron pues como la PCR, pero no fue estadísticamente significativo en ninguno de los otros desenlaces. Entonces el autor concluye que el ayuno tipo 5-2 es igual de efectivo que la restricción calórica continua para la pérdida de peso clínicamente significativa, que la restricción energética en los dos grupos fue comparable porque fue similar, y que ellos pues hacen una hipótesis de que el mantenimiento del peso pudo deberse a que se hacía una frecuencia pues muy alta de seguimiento durante la fase inicial, que se les había advertido a los pacientes que les iban a medir el peso a los 12 meses, y que se hacía una consejería cognitivo-conductual durante la visita de los 6 meses para prepararlos para la fase de mantenimiento. El grupo del ayuno intermitente entonces tuvo muchas limitaciones para la adherencia a largo plazo, porque mencionaban mayor sensación de hambre, mayor cantidad numérica pues o porcentual de los efectos adversos, y tenían digamos que una mayor ganancia pues como por menos de 1 kilo en la fase de mantenimiento. Ellos dicen que entonces las fortalezas son que es muy generalizable porque hubo muy pocas pérdidas y que se incluyeron muy por igual las diferentes poblaciones, por ejemplo de hombres y mujeres,
Usualmente los ensayos de tiempo tan prolongado tienen tasas de pérdidas por encima del 20% porque son unas intervenciones muy estrictas, y que el síndrome metabólico entonces es una población que es usualmente muy excluida de los ensayos clínicos, entonces eso es un plus como que ellos le dan al estudio. Las limitaciones es que las visitas y las mediciones no eran como programadas con los días del ayuno, entonces eso podía de pronto interferir en la flexibilidad de los días, y que no hubo una diferencia entre los grupos en cuanto a medición de desenlaces secundarios. Entonces yo concluí que, digamos que también por criterios de inclusión, exclusión y una adecuada aleatorización de los resultados son válidos, tienen pocas pérdidas, que también hace que el estudio tenga el poder que inicialmente se calculó y podemos pues generalizar los resultados y sacar conclusiones válidas. No se dio como un plan de alimentación, sino unas pautas, y consideraría que también lo hace mucho más como ajustable a lo que podemos hacer en realidad en la práctica clínica que el ensayo anterior, porque pues no le vamos a dar a los pacientes lo que yo quiero que ellos coman. Los efectos adversos, pues fue una desventaja que yo vi, que no reportaran ni la P, ni el número, ni el intervalo de confianza, solamente lo mencionaban como un porcentaje. Que la adherencia es cuestionable por ser también autorreportada. Ellos no solamente tenían como el diario, sino que verbalmente tenían que decir que habían comido, que el reclutamiento voluntario siempre va a ser una limitante, y que digamos que finalmente es un resultado de no inferioridad, que era lo que quería buscar el estudio, igual de costo efectivo, y que digamos que por la ausencia de evidencia y que no lo sea, es una intervención segura. Entonces ahora empecemos con los dos metaanálisis que encontré. El primero lo hizo la doctora Chioffi y se publicó en el 2018, y ellos lo que querían comparar entonces eran los dos tipos de ayuno que yo estaba analizando versus la restricción calórica continua sobre la pérdida de peso, así como otros diferentes factores como de composición corporal y factores metabólicos. El diseño es que buscaban entonces RCTs exclusivamente en las diferentes plataformas con unos tamaños de efecto que se expresaban en diferencia de peso promedio. Se incluyeron 11 ensayos, más o menos un total de 630 pacientes, y el tiempo de intervención variaba mucho. Vemos como aquí lo que les mencionaba, es muy difícil como establecer esto, pero se hacía una intervención del ayuno más o menos entre 8 hasta 24 semanas, que los dos ensayos que yo les mostré fueron 24 semanas. Se podía ayunar desde 1 hasta 6 días a la semana, entonces también fue muy heterogéneo, y en los días del ayuno lo que restringían es que consumieran 25%. La comparación fue muy heterogénea en cuanto a los días de consumo y la duración de las intervenciones, y la pérdida de promedio de peso era lo que se medía, la diferencia entre los dos grupos y el porcentaje de peso perdido. Se seleccionaron o se filtró pues estudios, se hizo la búsqueda hasta el 2018 en diferentes bases de datos pues internacionales, con los términos mesh y palabras claves que ellos escogieron y que especificaron en el protocolo, incluyendo entonces RCTs que tuvieran una descripción muy detallada del régimen del ayuno que se iba a hacer, que tuvieran una restricción de hasta 75% en los días del ayuno, que ayunaran de 1 a 6, duración de más de 4 semanas, y que se comparara con un brazo obligatoriamente de restricción continua. El desenlace se medía entonces en porcentaje de pérdida de peso en kilogramos o en porcentaje. Ellos buscaban eso entre los criterios de inclusión, y de los de exclusión entonces era el tipo de ayuno que fuera TRE, o sea que la ventana de 8 a 16 horas al día, no especificar las calorías que se prescribían o que se recomendaba consumir, y que se excediera 500 calorías si era mujer o 600 si eran hombres en los días del ayuno. En los estudios que tenían más de 2 brazos, como por ejemplo el que yo analicé, se tomaron en cuenta solamente el del ayuno y la restricción continua, y los autores, pues digamos que tamizaban los diferentes estudios para incluirlos o excluirlos, y una discrepancia se revisaba por un tercer autor. La selección de estudios entonces finalmente quedaron con 11 estudios, 630 pacientes. Hubo 102 pérdidas, que variaba mucho el rango entre 2% hasta el 38% en el brazo del ayuno y hasta 50% en el brazo de la restricción continua. Definitivamente hubo más mujeres que hombres porque hay muchos más ensayos en mujeres, y se medía pues pacientes que tuvieran obesidad pero también sobrepeso, entonces el índice de masa corporal desde 25. Simplemente voy a mencionar como los diferentes estudios como para que veamos la heterogeneidad en cuanto a la duración. Entonces vemos que los iniciales pueden ser desde 8 o 10 semanas, de 12 semanas, 8 semanas, 24. Tenemos estudios como de hasta 4 semanas. Este metaanálisis, por ejemplo, incluyó los dos que yo ya analicé, en los cuales pues fueron los que más tiempo de duración tenían, pero en general la mayoría del tiempo de intervención era mucho más corto, estando por debajo de 24 semanas. ¿Cómo se hacía la intervención? Entonces, ellos dijeron que se hacía la modalidad de la ADF en 4 de los 11 estudios y la modalidad 5-2 en 6 de 11.
en un estudio fue muy raro porque hicieron, pues ese fue como el que se salió de la norma, hacían ayuno de 5 días y después hacían 15 semanas de un día de ayuno semanal. Entonces, pues esto claramente no lo incluyeron ni siquiera en los estudios porque no era comparable. La restricción calórica era de máximo 660 kilocalorías al día y el tiempo de consumo podía variar. En 2 estudios se limitaba entre que fuera a las 12 y las 2 de la tarde y que fuera pues como no restringida en el resto de estudios. Se aportaba la alimentación parcialmente o completamente en los días del ayuno en 4 estudios y hubo un ayuno con aporte de una fórmula pues que se tenían las calorías ya calculadas que está disponible comercialmente en uno de esos estudios. En los días de consumo, entonces, les recomendaban a los pacientes pues o se incluían estudios que recomendaran comer balanceado y saludable, es decir, cambiar el resto de la dieta en 6 de los estudios o poder comer como los pacientes quisieran en 4 de los 11 estudios, es decir, sin ninguna restricción. Y también le aportaban pues como la dieta en uno de esos estudios. El brazo comparador, que fue la restricción calórica continua, que se restringiera en promedio a un consumo del 25% de las calorías que se necesitaban. La adherencia y el consumo solamente se evaluó en 7 de los 11 estudios y 6 de ellos fue por un diario nutricional y en uno por un recuento verbal del paciente más un diario nutricional. El brazo del ayuno intermitente tuvo un rango demasiado amplio como de la adherencia desde un 60% como hasta un 93%, y lo mismo es muy difícil de evaluarlo porque no, pues tenemos como diferentes métodos y hay diferentes datos incompletos sobre esa adherencia, entonces es como un rango que no en realidad es muy poco generalizable. Ellos midieron el riesgo de sesgos y lo que analizaron es que hubo mucha ausencia de información sobre todo de cómo aleatorizaban los brazos en los estudios. Es un ensayo, es una intervención que es muy difícil hacer seguimiento, pero como no es posible, solamente un ensayo pues incluyó la información de cómo se hizo, ingresando los datos y haciendo el análisis por una persona que estuviera sesgada a los tipos de intervención. En las pérdidas, entonces no se hubo consenso sobre cuál de los dos grupos era mayor, pero se analizó solamente los estudios que incluyeran análisis por intención a tratar, es decir, que incluyeran también las pérdidas en la medición final, y en uno de los estudios se analizaba a los pacientes que solamente completaban el estudio, entonces se excluyó de los análisis finales. No se reportó el peso basal de la población en un estudio que también lo excluyeron, y la mayoría pues, de los estudios fueron libres de reporte selectivo de los desenlaces. Se hacía entonces la síntesis de datos solamente para los ensayos que analizaran para los desenlaces que tuvieran más de 3 ensayos que los respaldaran. La diferencia promedio entonces entre los brazos comparadores se hacía con desviaciones estándar, se utilizó un modelo de efectos aleatorios que es la medida estadística adecuada, se buscaba la heterogeneidad buscando la estrategia Q de Cochrane y cuantificándolo por I al cuadrado, se hacía análisis por subgrupos, se hacía un método de varianza inversa para el peso dentro del desenlace final de cada estudio y un análisis de sensibilidad usando el método de exclusión de un estudio y no altero pues como los desenlaces. Se exploraba el sesgo de publicación visualmente y por la asimetría del funnel plot y por test de regresión de Egger utilizando pues el paquete de bioestadística de Statameta. Entonces en los resultados, lo primero que quiero resaltar es que no ponen, digamos que en el forest plot como la duración en semanas, pero claramente esto afecta porque tenemos una pérdida pico pues mucho más tempranamente de lo que duran algunos de esos estudios. Entonces, digamos que eso es algo que se debió haber como por lo menos analizado en cuanto a un análisis, un subanálisis o un análisis de sensibilidad en cuanto a esto, pero digamos que finalmente no fue estadísticamente significativo el ayuno versus la restricción continua, aunque sí pues como que hubo una tendencia a favorecerlo, pero que cruzaba la unidad. La P, entonces, para el cambio del análisis de sensibilidad, dejando uno afuera, no fue estadísticamente significativa. El análisis por subgrupos de cuando era 5-2 versus cuando era otros tipos de ayuno, tampoco cambió el desenlace final, entonces no se explicaba pues solamente como por el tipo de ayuno. Y el porcentaje de peso perdido tampoco fue como estadísticamente significativo, pero recordemos pues que la heterogeneidad en cuanto a la duración me dificulta mucho interpretar esto. Ellos midieron la seguridad de los eventos adversos. Solamente un paciente presentó una disinencia de la vesícula, pero era porque consumía 0 calorías en los días del ayuno. Menos del 20% de los pacientes y en pocos estudios se reportaban además, reportaron falta de energía, sensación de frío, constipación, halitosis, falta de concentración o mal genio. Y el 50% de los pacientes, obviamente, reportaron, como vimos en los otros ensayos, una sensación de hambre, sobre todo en las primeras semanas, y que iba mejorando con el tiempo. El análisis de los riesgos de sesgos, en realidad, pues la L es baja y U es no calculada y estuvo muy baja, pues como riesgo de sesgo, solamente, obviamente en la aleatorización, pues que ya mencionamos que es muy difícil segarlo.
Y los sesgos de publicación, entonces en el análisis visual del funnel plot no tuvo, pues lo ideal es que no se salgan como del triangulito blanco, y pues no tuvo como sesgos de publicación, es decir, que no, los resultados no fueron como sesgados a esto, y la P no fue estadísticamente significativa. Ellos analizan entonces que la restricción intermitente calórica determinó una pérdida de peso similar y clínicamente significativa a la restricción continua, con una tendencia a favorecer el ayuno, pero que no fue estadísticamente significativo. El consumo de calorías en la mayoría de los estudios no hubo una diferencia entre los dos brazos, pero que en 2 estudios sí mostraron una diferencia aproximada de 300 a 400 kilocalorías, que pues hacía una diferencia estadísticamente significativa. El brazo del ayuno intermitente, en todos los ensayos perdieron más del 5% de peso inicial, lo que me respalda que tenga una eficacia clínica a corto plazo, por lo menos, o sea, en esas primeras 24 semanas. Y lo importante también de este estudio es que ellos analizaron que, pues, o en 6 de los 11 estudios mostraban que no había una sobrealimentación compensatoria en los días de consumo, es decir, que la creencia de que uno cuando ayuna al otro día va a desatrasarse comiendo lo que no se comió, pues digamos que no está respaldada por la evidencia. La adherencia fue muy heterogénea, las pérdidas fueron frecuentemente mucho más reportadas en el brazo del ayuno intermitente, y la reducción de pérdida de peso por respuesta metabólica compensatoria fue similar, es decir, no hubo una disminución como de la tasa metabólica según si se hacía o no ayuno o restricción calórica. Ellos concluyen entonces que el mantenimiento de peso más allá de las 24 semanas solamente fue evaluado en 2 ensayos y no hubo diferencia, que el ayuno intermitente se debe ofrecer como una alternativa por una posibilidad de mayor facilidad para ciertos pacientes, y que tienen algunas desventajas como gran variabilidad en los protocolos de alimentación, seguimiento, pequeñas muestras, porcentaje de pérdidas, lo que lleva a un sesgo de selección, y nuevamente es un problema de la intervención y no de la metodología del metaanálisis. Hay un reporte muy limitado de eventos adversos y una ausencia de sesgamiento que limita también pues como la interpretación, y la mayoría de los estudios fueron por los mismos autores en diferentes órdenes, pero son personas que claramente están investigando todo esto, entonces ellos concluyen que eso es una desventaja. En cuanto a conclusiones propias, entonces por las metodologías por las que uno usualmente analiza, como el AMSTAR, es un estudio de moderada calidad. Principalmente la limitación era que había mucha heterogeneidad en cuanto a la duración de la intervención, y que no se hacía pues como la aclaración de cómo fue financiado el estudio. Hubo alguna otra cosa que yo encontré, y es cuando me volví al Forest Plot, entonces ellos dicen que la heterogeneidad les dio 0, ellos no amplían mucho esto, pero es muy raro porque la P no les da igual a 1, es decir, que esto posiblemente fue como una aproximación, pero no tiene mucho sentido como estadísticamente hablando. Y que dentro de las ventajas, entonces ellos excluyeron un artículo que no tenía los datos completos y que fueron muy estrictos en cuanto a los criterios de inclusión y exclusión, lo cual hace que sea pues como buena rigurosidad metodológica. Y ya para finalizar, entonces, el último metaanálisis, que fue publicado en el 2022 por un grupo de una universidad pues china, digamos que aporta de nuevo, es una actualización porque la búsqueda se hizo hasta febrero del 2022, son ensayos que se incluyeron en este lapso del 2018 al 2022, que digamos que sí tuvieron cierta significancia estadísticamente, y por eso es importante pues como incluirlos, y que el desenlace final pues vamos a ver que sí les dio. Entonces lo mismo, 11 estudios, aquí se incluyeron 705 pacientes entre 8 a 24 semanas, los mismos rangos del ayuno entre 1 a 6 días semanales, y los días del ayuno consumo del 25%. Fue muy heterogéneo en cuanto a los días de consumo, y se medía por diferencias medias estandarizadas, índice de masa corporal y peso corporal. Describen que fue financiado por 2 grants, uno del nacional y uno regional, pues como de China. Se seleccionaron estudios y se buscaron hasta febrero del 2022 en las diferentes bases de datos usando los términos MESH y palabras clave, y aquí solamente incluían entonces RCTs con adultos con sobrepeso u obesidad que describieran cómo fue la pérdida de peso y la composición corporal inicialmente, que tuvieran por lo menos 10 pacientes como muestra y que estuvieran en inglés. Y se excluyeron diseños metodológicos no confiables que solamente incluyeran un brazo, o sea, un tipo de régimen incluido en el brazo comparador, y no poder acceder al texto completo. Vemos cómo se reduce significativamente los criterios de inclusión y exclusión, siendo pues como mucho más liberal este metaanálisis. Se seleccionaron entonces finalmente 11 estudios. Para analizarlos se utilizó una herramienta de Cochrane para evaluar la calidad, y se incluyeron algunos pacientes con diabetes o síndrome metabólico en algunos de los ensayos. Todos eran adultos por encima de 30 años y debían incluir los datos completos de índice de masa, peso y seguimiento regular. Lo mismo en la tablita para que vean como la heterogeneidad de las semanas de duración desde 6 hasta 24, lo cual pues como que limitaría. Incluyó solamente uno de los estudios que analicé, y pues incluyó algunos estudios entre el 2019 y 2021, como les había dicho. Aquí la intervención nuevamente fue mucho menos detallada, simplemente
mencionan que en 8 estudios se hacía ayuno intermitente en cualquiera de sus formas versus un brazo comparador de restricción continua. En 2 estudios fue ADF y en un estudio fue la metodología de 5-2 y restringieron a que en el día del ayuno no se excedieran de mujeres de 500 calorías y hombres de 600. En el brazo del consumo simplemente les decían que comieran normal, no comieran ni más ni comieran menos. Analizaron entonces los datos muy similar al pasado, los modelos de efectos aleatorios, las variables continuas, pues que la cantidad de pérdida de peso, se analizó la heterogeneidad por chi cuadrado y el i al cuadrado para efectos de consistencia, se estimó pues la p significativa como 0.05, se analizaron los mismos sesgos de publicación por el test de Egger y también por la asimetría visual del funnel plot, el análisis de influencia, entonces para detectar cada estudio cómo ha impactado el resultado agrupado, se logró hacer por subgrupos, por pues, diferentes tipos de ayuno, por régimen, edad diaria, y se utilizó el paquete de software SATA y REM. Tuvieron en teoría bajos sesgos de publicación, o sea, no fueron estadísticamente significativos, pero vemos pues como que uno de ellos sí se sale del estudio, entonces no vemos que es como todo tan parejito como en el pasado, entonces posiblemente sí se seleccionaron como ciertos artículos o hubo algún sesgo de publicación porque no se reportaron algunos de los desenlaces. Y en cuanto a la evaluación de riesgos, de sesgos, en realidad tampoco pues como que hubo algo que preocupara demasiado, sin embargo siempre el sesgo que más preocupa pues es como el del cegamiento porque es muy difícil hacerlo. Aquí entonces ellos reportan que el desenlace final fue que fue estadísticamente significativo, favoreciendo al brazo del ayuno intermitente, con una heterogeneidad muy marcada, que fue el I cuadrado del 48%. Sin embargo, cuando yo me puse a analizar pues como la tabla y viendo los estudios, hay un problema muy grande y es que mostraron el mismo artículo en la tabla final 2 veces, siendo exactamente el mismo artículo. Entonces ahí uno empieza a decir y dudar de absolutamente todo lo que analicen estas personas porque claramente no hay una explicación clara, ellos no lo mencionan porque lo hacen, incluso pues como que lo muestran 2 veces en esta tabla, si uno se pone a contar pues como los punticos, entonces uno dice, no entiendo qué fue lo que pasó ahí. Veamos como los 2 más recientes, que fueron en el 2019 y el 2021, fueron estadísticamente significativos, y por eso posiblemente también ellos dicen como que cambió el desenlace final. El análisis por subgrupos, según el tipo de ayuno, entonces aquí lo cambiaron entre el ayuno en días alternos y el ayuno del 5-2, y vieron que principalmente el 5-2 era como el que arrastraba el desenlace final y que era más estadísticamente significativo. Cuando lo mismo, aquí también incluyeron el mismo estudio 2 veces, aquí en la parte de arriba de Sundford y Sundford 2018, el colesterol, los triglicéridos y la circunferencia abdominal no tuvo estadísticamente significativas diferencias y el análisis por subgrupos tampoco se definió pues como estadísticamente significativo, solamente el índice de masa corporal pues que va de la mano del peso, pero por edad, continente, condición física, obesidad o sobrepeso no hubo ninguna diferencia. Las conclusiones del autor entonces es que el ayuno intermitente es efectivo para la pérdida de peso. Ellos dicen que es superior a la restricción calórica continua, sin embargo ellos mencionan en la misma oración que hay datos insuficientes, entonces no sé qué tan aplicable en realidad sea esto. Hay una diferencia muy pequeña en el índice de masa corporal y es mucho más como en el porcentaje de pérdida de peso, y esto pues confiere mucha heterogeneidad que puede ser atribuible también al número de días que se ayunaba, porque recordemos que era entre 1 y 6. La diferencia en pérdida de peso fue significativo, pero ellos mencionan que tienen algunas limitaciones, como que tenían estudios con tamaños muestrales muy pequeños y una variación muy significativa en el tiempo de seguimiento. Sin embargo, obviamente concluí que pues, el estudio no es muy confiable por lo que les acabo de decir, por la metodología de Amstar, es un estudio de baja calidad, ni siquiera teniendo en cuenta ese último forest plot, sino que simplemente ellos desde los criterios de inclusión no especifican muy bien cómo se hizo el ayuno intermitente en cada grupo, como sí lo hizo el metaanálisis anterior, cómo fue el consumo energético en el brazo de las calorías consumidas en el día de consumo y cuál fue el lapso de tiempo, o sea, analizarlo como tiempo y la dieta para los desenlaces. No hubo un análisis de la adherencia, no hubo análisis de la seguridad, ni reporte de eventos adversos, obviamente que incluyen el mismo estudio 2 veces en los resultados, que hubo múltiples errores de redacción, era un grupo chino y en realidad como que el inglés en la redacción estaba mal, entonces yo en un momento pensé que posiblemente cuando ellos concluían en el texto la discusión se hablaba como de significancia estadística donde no lo había, pensé que era un error de redacción, pero eso hace dudar muchísimo porque pues si una persona solamente se lee eso, va a llegar a unas conclusiones que no son las adecuadas, y ellos hacen un muy buen análisis de heterogeneidad, es decir, ellos como que se empeñaron mucho más en buscar cuáles eran los factores que cambiaban como los desenlaces y no encontraron en realidad ninguno que lo alterara. Bueno, entonces después de la revisión como de la literatura y de todos estos artículos que logré revisar parcial o completamente, sobre la evidencia, entonces lo que yo concluí es que los ensayos individuales tienen buena calidad metodológica, tienen un adecuado control sobre la intervención en ambos brazos, y los metaanálisis que
tienen una ventaja y es que incluyeron artículos que se analicen por intención a tratar, pues que es como lo debido en este tipo de intervenciones. El tamaño de muestra es muy importante metodológicamente por las tasas de abandono. Que se haga un análisis por intención a tratar es un punto a favor, obviamente, porque trata de obviar pues como esas tasas de abandono, pero esas tasas de abandono, pues que obviamente me van a hablar de la adherencia, son problemas, digamos que de la intervención más que de la metodología, porque ellos lo describen muy bien, no dejaron de publicar, no omitieron pues como esos datos, sino que simplemente mencionó, y eso sí me habla como de que puede ser o no un factor que afecte la adherencia. El tiempo de seguimiento definitivamente es muy difícil homogeneizarlo y eso es lo que más dificulta, entonces es muy difícil uno poder prescribir o poder utilizar esto porque no se sabe cuánto es el tiempo óptimo. Es muy difícil como comparar los tipos de ayuno porque tienen que detallar muy bien el protocolo, cómo se hizo la intervención, la cantidad de restricción que se necesitaba, cómo se calculaba esa restricción. El reclutamiento es muy difícil porque requiere pues como que sean voluntarios porque son adultos sanos, que no estén pues como usualmente en seguimiento por algo, y el cegamiento es muy difícil, lo cual también pues hace que hayan ciertos sesgos, que el análisis de la seguridad y de la preferencia son muy inciertos. Miremos que no todos los ensayos, la mayoría incluyeron pues como si el paciente tenía esa sensación de hambre, los efectos adversos y lo comparaban versus el otro grupo, pero sí, pues sin embargo, lo que concluye es que en todos había una tendencia a favorecer el ayuno, que en la minoría pues fue estadísticamente significativo, pero sí siempre tiraba pues como hacia el lado del ayuno, lo cual me habla que respalda pues como que sí se perdió la cantidad suficiente de peso, pero que no es superior ni inferior pues como digamos al ayuno continuo. Sobre la intervención, entonces, lo que puedo concluir es que si debemos o no basarnos completamente en una evidencia en cuanto a RCTs, y es porque es una intervención conductual lo que yo estaba tratando de analizar, que es muy difícil hacer un ensayo pues como controlado, aleatorizado, porque requiere muchos protocolos en cuanto a toda la intervención. Entonces, por ejemplo, en el ensayo que incluyeron una estrategia cognitivo-conductual para ayudar a mejorar la adherencia, todo eso hace parte de la intervención, entonces requiere muchos puntos y no es tan sencillo como formular un medicamento. Sin embargo, por plausibilidad biológica que finalmente llevará a una restricción calórica y los efectos reparadores como que pueden servir en diferentes otras patologías como pérdida de peso, pienso que es una intervención que vale la pena y que pues que digamos que tiene mucho respaldo en cuanto a esto. Obviamente es costo efectivo, obviamente es ampliamente disponible y basándonos como en un principio de no maleficencia, de que tiene un riesgo muy bajo de daño, muy bajo de eventos adversos y muy bajo riesgo como de hacer una inversión, digamos, de costos del sistema de salud y todo eso, pues es una intervención que completamente vale la pena. Devolviéndome como a los lineamientos del consenso americano pues de la enfermedad crónica asociada basada en adiposidad, donde decía que se debería hacer una adaptación al contexto del paciente, debe definitivamente ofrecerse el ayuno intermitente como una opción, porque hay ciertas personas, por ejemplo, yo no sé, unos pues en una subpoblación, por ejemplo, de médicos haciendo un corrido, trabajando todo el día, que no haya tiempo, pues posiblemente es mucho más fácil hacer una restricción basada en el tiempo y no contar calorías porque es mucho más difícil y requiere mucha más planeación. Lo importante es como que se debe impactar, digamos que en las estrategias de la adherencia, por lo que les digo, la intención del tratamiento. Entonces, no solamente es prescribirlo, sino hacer como todo alrededor de eso para que ayude a que mi paciente tenga una mayor adherencia. Entonces, finalmente, como las conclusiones a las que yo llegué, es cómo se debería formular un ayuno y cómo debería ser como la forma óptima, y es que se debería titular entre 1 a 2 semanas la cantidad de tiempo, la cantidad de días que se hace para tratar de minimizar como los efectos adversos y el acople pues como de cada metabolismo. Se debería ayunar entre 2 a 3 días por semana y no se debería ayunar con 0 calorías, sino solamente 500 a 600 kilocalorías durante el día del ayuno. Puede ser en un mismo lapso de tiempo, puede ser repartido, no hubo como ninguna diferencia estadísticamente significativa, y lo que recomiendan es consumo de proteína magra, por lo menos 50 gramos, consumo de fibra para aumentar pues como la saciedad, y se permiten las bebidas gaseosas sin calorías, aunque eso puede aumentar la sensación de hambre, entonces utilizarlas en cantidad moderada. Se pueden tratar la mayoría de los efectos adversos con agua, mostraron que la mayoría eran pues como que pura deshidratación, entonces un consumo abundante de agua, más o menos entre 1 a 2 litros al día, y no se debería afectar la rutina de ejercicio, es decir, se puede hacer la rutina completamente normal, independiente del día en el que yo esté. Para nosotros, pues si lo vamos a prescribir y tener en cuenta, monitorizar entonces los niveles de vitaminas y de minerales, ajustar los medicamentos según el peso. Sabemos que hay algunos que tienen que ajustarse pues como la cantidad de lo que pese mi paciente y según los cambios en el perfil cardiometabólico, es decir, hacer como desmonte de los diferentes medicamentos, siempre asociar las estrategias cognitivo-conductuales para mejorar la adherencia en esta y cualquier intervención para pérdida de peso, y hacer una transición cuando se llegue al peso ideal o a la meta de peso perdido, a una transición al TRE o a un ayuno con mayor consumo de calorías en los días del ayuno para tratar de favorecer la adherencia y mantenimiento a muy largo plazo. Listo.